Bueno, aquí en Palitos y Bolitas sí preocupa esta situación, recibimos muchas llamadas y para analizar este tema del por qué, pues si la Secretaría de Salud desmintió el anuncio de la OMS y conocer más al respecto de esta gripe aviar, platicaremos en esta noche con el doctor Edgar Pérez Barragán. Él es médico adscrito al servicio de infectología del Hospital General de la zona número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social y me da muchísimo gusto saludarle. Doctor Edgar, ¿cómo está? Bienvenido, buena noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, doctor, la pregunta con la que iniciamos, ¿hay o no hay gripe aviar en el país? Ok. La respuesta concreta es que sí. Se hace este reporte de caso de esta persona atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INERI Ciudad de México, y esta detección y comprobación de este virus, influenza aviar, se corrobora en el INER y en el... Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué escuchamos a las autoridades cuando dicen que van a desmentir lo que estamos platicando de este hombre de 59 años de edad y dicen que fue por otras causas? Ok, ampliaré un poco la respuesta. Primero, comentar que, por ejemplo, la influenza, tenemos 4 tipos generales de influenza, A, B, C, D, predomina la A, y de acuerdo a su composición tenemos estos otros letras y números como es la H y la N. Entonces la influenza A puede afectar a aves y a seres humanos. Entonces, en caso específico, se detecta influenza A, H5N2, que habitualmente afecta a aves y que es la primera vez que se detecta en una persona, en este caso esta persona que falleció en Ciudad de México. Lo que de hecho está por definirse y se hace un análisis de caso de mortalidad para determinar si la causa directa de la muerte fue la infección por ese tipo de influenza o por otras condiciones que tenía y concomitantemente o dio la casualidad que simultáneamente tenía esta infección. Es de pronto difícil delimitarlo, pero aún diferentes médicos y áreas correspondientes tendrán que decir si fue una muerte directa por influenza o no. Fue casualidad que se le detectó, pero en realidad murió por otra causa y no directamente la influenza. Correcto. Ahora, preguntarle, doctor, cuando normalmente nos da gripe, comenzamos obviamente a ponernos de nervios si es influenza o en su defecto podría ser el coronavirus o cómo podemos diferenciarlo en esta ocasión también de la gripe aviar. Ok, en realidad es prácticamente imposible para las personas, para la población en general, incluso para nosotros los médicos y médicos especialistas, con solo los síntomas, decir tienes COVID o gripe aviar, H5N2, H5N2, es prácticamente imposible. Aquí quiero puntualizar algo. Hay un grupo de personas, por mencionar algunos mayores de 60 años, personas que tienen una suma de enfermedades o comorbilidades, que tienen situaciones bajas de defensas, como tienen algún órgano trasplantado, cáncer y quimioterapia, viven con VIH, alguna situación de baja de defensas. Estas personas, las infecciones, entre ellas las respiratorias, pueden ser graves. Entonces, estas personas que tienen riesgo de que se compliquen y cuando tienen alguna infección, no deberían tardar mucho tiempo en recibir atención. Habitualmente, estas complicaciones de cuadros respiratorios vienen después de 5 días de que inician los síntomas. Así que si una persona, sobre todo con estas situaciones de salud, ya lleva 3, 4, 5 días y en lugar que mejore va peor, definitivamente tiene que consultar a un médico para hacer estudios más profundos, porque de entrada no podrá saber si es influenza, COVID, qué tipo de influenza, aviar y demás. Pero este es el mensaje. Personas que tienen condiciones de salud que pueden agravarse o complicarse deben buscar atención oportuna. Oiga, calenturas, la falta de apetito, mucho sueño, podrían ser algunas de las, pues obviamente de los antecedentes de la gripe aviar o en su defecto sentirse cansado, el dolor de cuerpo.
Sí, hay síntomas comunes para la influenza o los tipos de influenza, entre ellos la gripe aviar, y que la fiebre clásicamente es mayor de 38 grados, que puede llegar a 39 o incluso 40 grados, dolor de cabeza, Ujú. tos, escurrimiento nasal, dolor de músculos, dolor de articulaciones, son los síntomas más frecuentes y que aparecen. La dificultad para respirar, la falta de aire o disnea, que así se le llama, Ujú. no suele ser inmediatamente. Esta, sobre todo, junto con el dolor de pecho, aparecen habitualmente después de 5 días. Así que justamente es una persona ya lleva 2, 3 días y en lugar de mejorar, eso está peor, definitivamente Claro. buscar atención médica. ¿Tenemos que aislarnos también, doctor? En todo caso. Sí, la influenza como tal es contagiosa y debemos aprender pues, de la pandemia de COVID, no entrar en pánico, pero sí algún tipo de cosas que debemos seguir practicando. Este estornudo que le llamamos, que si alguien tiene síntomas respiratorios, esta persona sobre todo y los que están en contacto, usar cubrebocas en medida de posible, estar un poco separados, ventilar los espacios, Ujú. lavado de usar alcohol gel, sobre todo en este tipo de población o personas que tienen estas situaciones de salud que Ujú. eventualmente complicarse. Cuando alguien empieza con un síntoma respiratorio, es imposible decir tienes COVID, tienes influenza, Ujú. pero definitivamente tomar estas medidas que son sencillas, que no son costosas, deberíamos hacerlo. Y por último, preguntarle, ¿sí es confiable seguir pues adquiriendo pollo? ¿Podemos seguir comiendo pollo? Sí, la respuesta corta es sí. Se ha hecho un trabajo amplio porque este caso sucedió en abril. Ya tiene más de un mes y medio. Ujú. Pero ¿por qué este retraso en el reporte? Primero, porque se tuvieron que hacer varios estudios para confirmar, corroborar que se trataba de un tipo de influenza diferente. ¿Sí? Ahora apenas lo sabemos, pero ya previamente se hizo un trabajo con diferentes instancias a nivel agrícola, veterinaria, y que se han estudiado diferentes especies de aves, sobre todo silvestres y algunas aves de corral, y no se han encontrado al momento algún tipo de influenza recientemente. Entonces, la respuesta corta, sí, puede seguir comiendo pollo. Hay que estar atentos a la información de fuentes confiables, porque la realidad que también nuestro país vecino, Estados Unidos, ha tenido algunos casos de gripe aviar, no Ujú. del tipo que está en México. Allá es AH5N1, aquí es AH5N2. Pero el mensaje también, las infecciones, sobre todo las virales, son una amenaza latente. Entonces, no hay que vivir en pánico ni espantados, pero sí estar atentos a la información verificada. Y ahora puntualmente, Ujú. no es una razón para no comer pollo. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo en redes sociales? ¿Dónde podemos conocer más del tema sobre la gripe aviar y cómo podemos cuidarnos? ¿Dónde lo encontramos? Muchas gracias. Me encuentran en Twitter, en Facebook e Instagram como arroba Edgar Barragán. DR de doctor, arroba doctor Edgar Barragán. Y yo les recomiendo que sigan la cuenta y la información de los CDCs, que son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Ujú. Hay también. Pues vamos a estar muy atentos. El doctor Edgar Pérez Barragán, él es de la zona 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por este enlace y le mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego, buena noche.